a despertaros, que somos los más madrugadores y los que habéis venido por lo menos para que empecemos con buen pie de baile. Como os dijo Raúl, realmente no, la ponencia nuestra no va a ser de la aplicación en sí misma, sino que digamos que la aplicación es un caso de uso del motivo real de la charla, que es el desarrollo. Más que multiplataforma, vamos a ver a lo largo de la charla que es un poco otro concepto. Entonces, pues bueno, vamos a introducir primero un poco lo que es la base del taller o de la charla que vamos a tener, y luego sí que vamos a utilizar una aplicación de ejemplo pues para ver ya puntos concretos, tanto en diseño, en desarrollo o incluso a nivel de organización y de estructura de una aplicación, que pueden darte ventajas cuando de verdad quieres que algo corra en diferentes dispositivos y que el usuario lo pueda usar en diferentes situaciones. Entonces, vamos a por ello. Paso a Ramón. Buenos días a todos, soy Ramón Masip, como sabéis, de la empresa Infoket. Vamos a hablaros un poquito de lo que es la aplicación contextual, qué significa y qué es o qué podéis tener en cuenta a la hora de desarrollar proyectos que realmente queréis que se puedan consultar y que se puedan ver desde distintos dispositivos. Marcos os ha hablado de que el ejemplo que pondremos es Syntour. Syntour es un proyecto que se desarrolló desde hace 4 años desde la empresa Infoket, en la cual pues, está Marcos, está Jorge, estoy yo, que es una aplicación pensada para dar a conocer dispositivos, a los dispositivos móviles en su inicio, los contenidos turísticos de los distintos ayuntamientos que hay por el mundo. A partir de la experiencia y de la innovación y de ver que había existían ya otros productos muy parecidos al nuestro, pero eso no nos impedía a nosotros innovar. Creamos un modelo de negocio partiendo de este conocimiento, y a partir de la experiencia de ir desarrollando nos ha permitido llegar a día de hoy teniendo muy claro que Syntour es un proyecto contextual, es un proyecto que se adapta solito a lo que son los distintos modos de visualización, los distintos clientes y sobre todo al contexto en el cual van a ser usados este aplicativo que es Syntour. Como os comentaba, me voy a perder. El hecho de que sea una aplicación contextual lo que nos sirve es o lo que tenemos que tener en cuenta es que el foco de nuestras aplicaciones siempre debe ser el usuario. Existe la tendencia de centrarte o de mirar demasiado lo que son los dispositivos, lo que son el hardware en el cual se va a ver, pero entendemos que es un error focalizar demasiado en este hardware o en el software, y donde sí que realmente podemos hacer aplicaciones de éxito es basándolos en el usuario y sobre todo en el contexto de ese usuario. Cómo ese usuario va a acceder a nuestra aplicación y a partir de ahí qué le vamos a servir. Cómo lo vamos a servir, en qué condiciones y de qué manera. La jungla de cristal. Toda aplicación, si queréis que tenga éxito a partir del momento en el cual la estáis pensando, debéis tener en cuenta que, como os contamos en el hardware, avanza tan rápido, se mueve tan deprisa y es tan difícil de controlar que tenemos que apartar el máximo posible o dividir el máximo posible nuestra aplicación para que pueda sobrevivir, adaptarse y con independencia a estos dispositivos que van a ser los que van a visualizar nuestra aplicación. Plataformas, tecnologías, entornos de desarrollo. Tenéis que tener muy claro, y a la hora de, como os comentaba, de montar un proyecto o un aplicativo, todos estos elementos, qué parte o qué tecnología vais a usar en cada uno de ellos, en la parte de servidor, en la parte de software de móviles, qué serviréis a estos terminales y de qué manera lo vais a ir moviendo a partir de vuestras capacidades o con cuál os sentís más cómodo, y otra para conseguir que la menor cantidad
de peso, como os contaba, de la aplicación esté en ese software y esté más en los datos. Poder dar mucha más importancia a lo que son los datos y de qué manera los comunicamos o los servimos a nuestros usuarios. Hablábamos del usuario y sus circunstancias. Hablamos de contextos, de aplicaciones contextuales. ¿Eso qué significa? Cada uno de nosotros, cuando accedemos a unos datos de cualquier aplicación, lo hacemos de formas muy distintas. Ya no es solo desde nuestro ordenador, como hace poco, a través del cual pues, teníamos unas interfaces de una manera y la relación siempre la misma, sino que ahora podemos acceder a los datos desde un móvil, desde un tablet, desde un ordenador, en la calle, con mucha luz, con poca luz, con mucho sonido, con mucho ruido, con botones, sin botones, táctil, con prisa. No es lo mismo buscar un restaurante, por ejemplo, desde casa, a 3 días vista, donde no hay ningún problema, a que sean las 2 del mediodía, estés en medio de una ciudad, tengas un hambre que te mueres y necesites un restaurante. La manera con la cual vas a interactuar con esos datos es muy distinta. Esa es la base de la aplicación contextual. Yes, my lord. ¿Dónde, cuándo y como quiera? Básicamente es eso. La interacción con los usuarios está cambiando de tal manera que tenemos que aprender mucho de ellos y basar todo el potencial en ellos, en saber qué hacen, dónde están, cómo usan, cuál es su entorno, y esa es la base de poder pensar aplicativos que en un futuro serán fácilmente escalables, serán fácilmente replicables y que permitirán que no dependáis tanto del soporte con el cual se os va a ver, sino que tengáis el poder o la capacidad de tu aplicación. Si cambia el ecosistema radicalmente, como pasó hace poco con el tiempo de los táctiles, por ejemplo, que todo lo que se había programado con botoncitos, resulta que antes era más complicado y ahora es más fácil porque el táctil nos permite una interacción distinta. Que estos saltos que se han dado y que se van a dar en el futuro, los tengáis mucho más controlados y tengan mucho menos peso, mucho menos fuerza en lo que es el desarrollo. Y bueno, esto parece una contradicción y a partir de aquí yo lo que voy a centrarme es en defender por qué creemos que todo esto que se está contando Ramón, que siempre es desde el punto de vista de una aplicación contextual, que no todas las aplicaciones que hay que hacer tienen por qué ser contextuales. Para aplicaciones que tengan sentido el hecho de que un usuario la pueda usar en diferentes escenarios, pero puede haber aplicaciones muy específicas que tengan sentido en un escenario concreto y una utilidad concreta y no tienen por qué ser contextuales. Entonces, nosotros pensamos que para contextualizar, precisamente lo que hay que hacer es que la verdadera aplicación esté descontextualizada. Es decir, cuando vas a hacer una aplicación que quieres que funcione en diferentes entornos, con diferentes dispositivos, con diferentes objetivos del usuario, cuanto menos vinculación tenga el núcleo de la aplicación con todas estas cosas, más fácil va a ser poder portarla a diferentes situaciones, a diferentes hardware, a diferentes lenguajes de programación si nos estamos centrando en software y en general adaptarse a cualquier cambio. Cuanto más separado esté lo que es la base o el concepto de la aplicación de todas estas características, más fácil va a ser adaptarse a los cambios y más fácil va a ser adoptar nuevos escenarios que se puedan dar. Entonces, un poco la idea que nosotros os presentamos es esto. ¿Cómo poder hacer cuando una aplicación realmente tiene sentido que sea contextual? Y el ejemplo más fácil de aplicaciones contextuales son las que se basan en datos, en información. O sea, todo lo que es aplicaciones que consumen información, pues ejemplos tenemos montones como redes sociales, pues evidentemente son aplicaciones que son muy dadas a que en diferentes contextos tengas que enfocarlas de diferentes maneras. Por ejemplo, un cliente de Twitter no lo puedes enfocar igual cuando el usuario lo va a visualizar caminando por la calle en un terminal que cuando lo va a visualizar en un monitor de 17 pulgadas tranquilamente sentado con las condiciones de luz óptimas. Pues un poco los tiros van por ahí. Entonces, vamos a emplear Syntour, que es una plataforma realmente de contenidos turísticos y que a la plataforma es a lo que nosotros estamos llamando aplicación. Es decir, no llamamos aplicación al cliente móvil, no llamamos aplicación al cliente de escritorio,
no llamamos aplicación a la web, no llamamos aplicación a cualquier versión que se haga para consumir los datos, sino que a lo que nosotros llamamos aplicación son en sí mismo los datos, que es lo que es el motor de todo lo que hay alrededor. Entonces, para explicaros qué es Intour y para despertaros un poco, pues vamos a poner un vídeo. Y en el vídeo no entra en detalles técnicos, pero sí un poco deja unas pinceladas de las partes que consta. Y a partir de ahí vamos a ver la estructura que tiene Intour, qué favorece esa estructura con ejemplos prácticos que incluso se han dado, como os decía Ramón, frente a cambios que puede tener el mercado. Y luego aspectos de diseño y desarrollo bueno, que es bueno tener en cuenta cuando se hacen aplicaciones de este tipo, para evitar problemas futuros o para evitar trabajar más de la cuenta o para encontrarse con situaciones que a lo mejor a priori no se habían planteado. Entonces os vamos a poner un vídeo de presentación que dura 2 minutos y algo, creo, y un poco en él se presenta las partes que tiene Intour y un poco el objetivo de la aplicación. Y a partir de ahí pues vamos a ver en detalle qué supone todo esto. Así que ahí va. Ha salido el vídeo, recoge realmente las claves de la charla de hoy. Os contaba Ramón que el usuario es el protagonista y ha aparecido por ahí que es gratis. Intour es gratis para el usuario. Y eso es un paso súper importante, porque si tú quieres que el usuario consuma datos, lo primero que tienes que hacer es facilitar el acceso a los datos. Y la mejor manera de facilitar el acceso a los datos es que sea gratuita. La aplicación es en todos sus clientes, en todas sus versiones, al usuario es gratis. ¿Y eso cómo lo hemos conseguido? Pues cambiando el modelo de negocio. En este tipo de aplicaciones, lo habitual es que la empresa que desarrolla crea una guía, la crean ellos con sus esfuerzos, vuelcan los contenidos ellos. ¿Y eso qué ocurre? Que eso es un gasto muy grande para ellos, entonces tienen que compensarlo de alguna manera. ¿Qué solución tiene cuando lo que has creado es una aplicación, por ejemplo, para móviles de una ciudad, por ejemplo, para Barcelona, que tú has invertido todo ese esfuerzo en ello? Pues necesitas recuperar el dinero de alguna manera. Un modelo es aplicación de pago y el otro, que es muy conocido cuando estamos hablando de dispositivos tipo Android, iPhone, es una aplicación gratuita, pero que tiene algo que el usuario no ha pedido y que es la única manera de compensarlo que lo hay, que sería la publicidad, que es los dos modelos básicos que hay de negocio ahora mismo ahí, es la aplicación gratuita con sistemas de publicidad o la aplicación de pago, que entonces sí que realmente digamos que te la dan libre de otra interferencia que no sea la que tú quieres.
Entonces, eso es uno de los apartados que ha aparecido en el vídeo. Hay otro apartado, prácticamente, no sé si os habéis fijado, que no sale en el vídeo ningún dispositivo, y eso es porque el núcleo central de la aplicación de Syntur, el núcleo central de la aplicación es un CMS. O sea, Syntur en realidad, si yo tuviera que decir Syntur qué es, yo diría Syntur es un CMS. Es un CMS que se le ofrece a los ayuntamientos, que es quien nos interesa que meta la información, porque no hay ningún elemento, digamos, mejor posicionado que el propio ayuntamiento para insertar la información. ¿Por qué no hay nadie mejor posicionado que un ayuntamiento para insertar la información? Porque ellos la tienen, ellos tienen los recursos y además ellos son los primeros interesados en que la información que pongan sea veraz y sea interesante para el usuario, porque es un reclamo turístico. O sea, los ayuntamientos quieren turistas, entonces son los primeros en que se tienen que preocupar de que la información que pone sea atractiva para el usuario. Cuando una empresa crea ellos los contenidos, los vuelcan, hay un montón de circunstancias que se pueden dar que pueden llevar a que los contenidos dejen de ser útiles. Que existan contenidos no necesariamente tampoco quiere decir que sean útiles, porque si los contenidos están, por ejemplo, sin actualizar, pueden ser incluso más problema que si no existieran. Si vamos a ir a un museo y el horario está mal porque ha cambiado, pues seguramente es más problemático que venga un horario mal puesto que no haya horario. Pues si no hay horario buscarás una manera de saberlo, pero si viene mal puesto dirás, pues a tal hora, vas a tal hora, está cerrado y entonces el problema es mayor. Entonces, el modelo de negocio de Syntur, y que esto a lo mejor, no sé si estáis viendo por dónde van los tiros, pero es parte de la aplicación contextual, es conseguir que los datos, digamos, estén totalmente aislados de lo que todavía no os hemos hablado de aplicaciones, no habéis visto móviles, no habéis visto tablets, no habéis visto nada, que los hay, que los vais a ver, pero no lo habéis visto y es porque realmente es el 10%, es el 5%, cuanto menos por ciento sea eso, más probabilidades tenéis de que la aplicación realmente tenga más capacidad, digamos, de adaptarse. Entonces, pues sí, efectivamente la aplicación tiene una cara, que es con la que el usuario accede, pero las aplicaciones cliente lo que son canales. Canales para los diferentes contextos del usuario. El móvil sería un canal para un contexto de movilidad, el escritorio sería un canal para un contexto de tener mucho más tiempo en casa o en el trabajo, el tablet sería un canal también en casa o en el trabajo seguramente, o quizás en movilidad, pero menos, pero en un ambiente mucho más relajado, distendido. O sea, el tablet tiene un consumo inicialmente más de ocio que de trabajo. Entonces, bueno, todas estas cosas, si la información o la base de vuestra aplicación, que no tiene por qué ser la información, se aísla lo más posible de esto, es más fácil migrarla a todas las posibilidades. En cuanto a la tecnología, nosotros aquí os vamos a hablar de Flash, ha sido nuestra lección. Por suerte nos ha ido bien, Adobe y Google han hecho buenas migas y Android ha conseguido ser un sistema operativo que, por ejemplo, en el mercado de terminales móviles y tablets, pues las perspectivas a día de hoy, y eso es lo que os decía Ramón, hay que decirlo con la boca siempre muy pequeña, porque puede cambiar muy rápido en este mercado, pues son muy buenas. Tenemos en el Mobile World Congress, hemos visto que, no sé, el 98% de los tablets corren Android, el mismo Android, y soportan, en nuestro caso, la tecnología que elegimos. Pero no os lo recomendamos, esta charla no trata de usar Flash para vuestras aplicaciones contextuales, que es lo mejor. No, la charla trata de hacer una aplicación que podáis usar Flash o que podáis usar HTML o que podáis usar en cada versión el lenguaje nativo. Si conseguís eso, esa aplicación sí está ganando puntos para que a nivel de contexto sea una buena aplicación contextual. Si conseguís que el día de mañana sale un aparato con hardware cerrado y que tiene su propio entorno de desarrollo y que tiene su propio lenguaje y vuestra aplicación es capaz de, solo desarrollando un cliente para ello, consumir, compartiendo con las demás la misma información, eso es un buen paso para que la aplicación de verdad esté liberada, digamos, de las cargas que la cierran a un contexto en concreto. Entonces, en nuestro caso, hemos elegido Flash, nos va bien, no tenemos
queja, pero hay plataformas que nos tenemos que plantear otras alternativas. Y no es malo, eso no es malo. Evidentemente hay que intentar siempre perseguir unificar el desarrollo, sobre todo de cara al mantenimiento y la escalabilidad del equipo de trabajo y todo, porque evidentemente una versión para cada plataforma pues es muy difícil y costosa de mantener. Ahí influyen factores que no tienen nada que ver con la aplicación en sí, influyen factores pues de la capacidad de desarrollo que tenga la empresa que la está creando, del equipo técnico que tenga y un montón de circunstancias. Nuestro equipo es muy pequeño y es un equipo muy especializado y entonces, pues bueno, Flash era una herramienta que nos daba acceso a un montón de posibilidades. No obstante, como os digo, hay plataformas como puede ser el iPhone, por ejemplo, que aunque tengamos un packager, estamos valorando otras posibilidades, porque el rendimiento en ese dispositivo pues, es más conflictivo que en Android, por ejemplo, y bueno, el tener la aplicación como está montada nos permite poder hacer eso, tener una versión que se comparte en un montón de dispositivos y no ser un problema plantearnos un desarrollo diferente. En cuanto al diseño, una aplicación contextual, mucha parte del contexto tiene que ver con factores que afectan al diseño mucho. Sin ir más lejos, el dispositivo que consume la aplicación puede, digamos, limitar la manera en que se muestra la información. Eso le pega de lleno al diseño. El tamaño sí importa, lo vamos a ver luego. Pero cuando haces una aplicación contextual, el diseño no es solo una cuestión de adaptar al espacio que tienes. Es una misión de adaptar al contexto. O sea, el diseño no puede ser igual cuando el usuario va caminando y tiene pocas, poca visibilidad por la luz, por reflejos, etc. Y cuando trabaja con un dedo para pulsar las opciones, eso condiciona el diseño, no solo el hecho del espacio, sino el método de interacción, las condiciones de acceso, la legibilidad. Un ejemplo sería un botón. Un botón para la web no tiene ni que ser grande porque el puntero del ratón es súper preciso. Pero ese botón no puede tener esa misma proporción o no puede tener ese mismo esquema de funcionamiento en una aplicación que va a ser en un dispositivo táctil. Pues porque el dedo no tiene esa precisión. Y por eso es una de las razones que hay una medida mínima que se considera mínima para crear botones en pantallas táctiles. Entonces, cuando te enfrentas a estos problemas, tampoco hay que, digamos, exagerar y decir, pues para cada versión o cada plataforma o cada terminal me hago un diseño personalizado y perfecto para él. Por suerte, las herramientas con las que puedes contar te pueden permitir gestionar hasta determinados márgenes pues que una misma versión se adapte, la adaptabilidad del diseño a diferentes estructuras. Evidentemente es muy difícil de conseguir, incluso puede no interesar adaptar el escritorio con un tablet, aunque a nivel de resolución puedan estar cercanos. Es misión a la hora de desarrollar una aplicación así, pues hacer grupos digamos de dispositivos, pero no grupos por tamaño, sino grupos por contextos, porque ya os digo que un monitor y un tablet pueden tener resoluciones que en principio pueden estar cercanas y no ser del mismo grupo porque la interacción que hay sobre ellos del usuario es totalmente distinta. Entonces, esa clasificación en grupos depende de cada aplicación, depende de en lo que consiste la interacción del usuario, depende del tipo de información que se le ofrece al usuario, si es textual, si es de imágenes, si es de vídeo, si las combina todas, de la relación, de la estructura. Eso ya cada aplicación tiene que determinar qué grupos se vas a marcar. Y luego hay diseño inteligente, o sea, no hay diseño único, pero lo que os decía, hay diseño inteligente. Tú puedes aprovechar las herramientas que tienes para tratar de minimizar el trabajo. No os estamos diciendo ni que las aplicaciones contextuales tengan que estar al servicio tampoco del contexto al 100%, sino que hay que encontrar el punto intermedio de lo que tecnológicamente o a nivel técnico se puede hacer con el problema al que te enfrentas. Entonces, con esto, como os decía, el tamaño importa y caso súper sencillo de ver es la densidad de píxel. La densidad de píxel, no sé si habéis oído hablar mucho de ella o no,
pero es un problema que hoy en día afecta muchísimo a los dispositivos, pero que es un problema que dentro de poco no va a afectar solo a los dispositivos, que está afectando ya a monitores y a pantallas. La densidad de píxeles, la cantidad de píxeles que hay en una unidad física de medir. O sea, por poneros un ejemplo, dos teléfonos pueden tener la misma resolución, os puedo poner dos. Por ejemplo, el HTC Wi-Fi, no sé si os suena, tiene, bueno, es un teléfono, tampoco es muy pequeño, y ese teléfono, que es pequeño pero no mucho, tiene la misma pantalla en resolución a nivel de píxeles que un Nokia N95. Tú pones esos dos teléfonos uno al lado de otro y jurarías que la pantalla o sea, la resolución del Wi-Fi es el doble que el N95. Pues tienen la misma resolución. Y eso es por la densidad de píxeles, porque el N95 condensa mucho más los píxeles en menos espacio que el Wi-Fi. La nitidez es una consecuencia de la densidad de píxeles. Y eso, por un lado, es bueno porque permite crear móviles con pantallas superpotentes que se leen muy bien, aun en el espacio muy reducido, pero para los que desarrollamos es un problema. Porque si tú a una tipografía le pones un tamaño fijo, en un teléfono la verás bien, pero en un teléfono que duplique, por ejemplo, la densidad de píxeles del anterior, la verás la mitad de pequeño. Y eso en tipografías es un problema muy grande. Y eso que pasa en tipografías pasa en verdad en cualquier elemento. En las tipografías es muy destacado, pero en los elementos también. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué casos se nos dan con estos problemas en diseño? Las tipografías hay que gestionarlas. Tú, si de verdad quieres hacer, tienes una opción que es hacer versiones, pero las tipografías se pueden salvar. Por ejemplo, con Flash, tú puedes saber la densidad de píxeles del dispositivo que está corriendo la aplicación y entonces tú puedes hacer que en cada pantalla, en función de esa densidad y del diseño original que creaste, adaptes la tipografía para que el ratio de aspecto sea el mismo en todos los terminales. O sea, digamos que estás compensando la densidad de píxeles de la pantalla tú, forzando un tamaño mayor en quien tiene más densidad. Como tiene más densidad y lo va a hacer pequeña, pues tú esa tipografía la escalas justo proporcionalmente para corregir ese problema. Hay elementos que hay que hacer eso, porque lo necesita el usuario para verlos bien. Pero hay zonas que no interesa hacer eso, que interesa tener más espacio. Si os fijáis, en el Nexus One, este es el menú principal de la aplicación táctil de Cintur. Aquí, si os fijáis, tenéis pues un menú que tiene 9 iconos. Y aquí hay uno que pone 3 puntos suspensivos. ¿Esto por qué es? Pues porque hay más iconos en esa categoría. Digamos que el menú vas pasando pantallas y en horizontal, cada pasada que das es una categoría y hay más iconos de los que caben. Si yo esto lo pongo en un tablet que tiene una proporción ancho-alto mucho mayor, sería un error que yo escalara los iconos para alcanzar el mismo aspecto de que quepan 3 en un tablet, porque serían demasiado grandes. Ahí hay que ser inteligente y pensarlo al revés. Voy a adaptarlos, pero no voy a perder lo bueno que me está dando este otro entorno, que es más espacio. Hay zonas que hay que adaptar y hay zonas que hay que aprovechar el espacio al revés. Hay que precisamente, si tengo más espacio, la información la voy a mostrar mejor. Entonces, no sé, ¿tienes el cable aquí? ¿No? Os voy a poner la webcam para que veáis este menú en un Samsung Galaxy Tab de 7 pulgadas y vais a ver que el menú es el mismo. Hay partes de la pantalla que mantienen el aspecto, pero donde interesa, digamos, aprovechar el espacio, ahí el concepto cambia. A ver. Sí, con toda esta tecnología en la apaño. Voy a poner una webcam. A ver si se ve, ¿no? Más o menos. Vale. Voy a loguearme. Elijo una localidad, el idioma. No sé si es exactamente la misma pantalla, pero si os fijáis, aquí caben 4 iconos por fin. Y gracias a que el alto del dispositivo en proporción es mucho mayor,
pues no solo no tengo páginas, digamos, sino que me sobra espacio. ¿Y esto cómo lo hago? La parte de arriba, que es la cabecera, digamos, ahí estoy trabajando lo que os decía de mantener el ratio. A mí me interesa que una cabecera de una aplicación, en alto, me ocupe un porcentaje de la pantalla, no más. Yo no quiero que porque el dispositivo sea más grande, donde me ocupaba en un móvil pequeño en 30 píxeles, en un tablet me ocupe 90. No, porque si es una barra donde realmente va un texto, me vale que me ocupe lo justo para que el texto se vea bien legible. El pie, que es otro menú, bueno, en este caso el pie es solo tiene la opción salir, lo mismo, es idéntico que la cabecera. Y la zona central es una zona que nos interesa gestionar de otra manera. O sea que, digamos que el diseño no es la densidad de píxel y en los problemas de espacio no hay un patrón que es lo escalo proporcional, lo recorrijo y tengo lo mismo que en un móvil así de pequeño en uno así de grande. Más grotesco, menos grotesco, sino al revés. Hay que sacarle partido a cada espacio de la aplicación y cada tipo de pantalla. Esta pantalla se sirve a esto, hay otras pantallas que no se sirven a esto. Vale, y en cuanto a la densidad de píxel, si alguien trabaja con Flash y está haciendo pruebas en dispositivos y no sé si ha topado con el problema, porque para topar con este problema lo que necesitas es tener al menos dos dispositivos que tengan una densidad muy diferente. Ejemplos de dispositivos con densidades muy diferentes, pues puede ser un teléfono un poco de gama un poco ya pasada y un teléfono con Android 2.2 de Google, Nexus One de Google o HTCs así un poco más elevados, que esos ya tienen una densidad muy alta, de 200, estamos hablando de 200 o más de 200 puntos por pulgada. Y pues imaginaros, un monitor de Windows tiene 72 y un monitor de Mac creo que ronda los 96 o algo así. Entonces hay unas diferencias salvajes. Estamos hablando que 252, que es el del Nexus One, multiplican más que por 3 la densidad de píxeles de un monitor. Y este problema os va a afectar no solo al verlo del terminal, sino al diseñador. El diseñador que lo tiene que hacer trabaja en una pantalla a 72 puntos por pulgada. Entonces, él es lo que tiene, no puede sacarse 252 puntos por pulgada de ningún lado. Y esto crea un problema muy grande, nosotros nos lo creó. Lo que tienes que tener siempre constante en la cabeza es que lo que es fijo son los píxeles. O sea, este teléfono de alto son 800 píxeles. Puedes tener un tablet así y de alto ser 800 píxeles. De lo único que te puedes fiar son de los píxeles y la densidad que tú tienes. Y con eso es con lo que hay que trabajar. Y esta diapositiva un poco nos pretende explicar eso, acompañada de otra que tengo por aquí. Creo que no he elegido, se nota que no soy muy usuario de Mac, porque no he elegido los programas para enseñaros las cosas. Mirad, esto es una tabla de ejemplo de diferentes dispositivos, las densidades de píxeles que manejan. Las densidades se miden en la diagonal, digamos las pulgadas, cuando se dice que es de 7,1 es la diagonal. Entonces, bueno, con esa diagonal se saca el lado por el lado y con eso se obtiene la densidad de píxeles. Si os fijáis en Nexus One, 252. El iPhone 4, que lleva lo de esto de la Retina Display, pues multiplicó, dobló la versión del iPhone 3 de densidad de píxeles. Y bueno, ahí tenéis unos ejemplos y vais viendo que según normalmente cuanto más grande es la pantalla, menor es la densidad. Esto es una cosa. Y la otra que os he enseñado, que a mí me cuesta porque yo no soy diseñador y me he pegado con ello un rato, es cómo os podía poner un ejemplo de esto de las densidades de píxeles en el monitor para que lo pudierais ver. Y lo he tenido que hacer con Photoshop, con programas que midan en píxel, en un ordenador no podéis simularlo, porque no hay manera de hacer que un cuadrado tenga digamos otra medida midiendo los mismos píxeles. Entonces yo lo he hecho con Photoshop de la siguiente manera. Yo en el monitor estoy trabajando a 72, me he creado un lienzo a 72,
pero no le he puesto la medida al lienzo diciendo que me mida 500 píxeles por 500 píxeles. He puesto las medidas de Photoshop en el ancho en alto pulgadas y he dicho que me mida 8 pulgadas por 8 pulgadas. Y así los píxeles los que salgan en mi monitor, que son a 72, en Photoshop también puse 72 en la resolución para que pueda. Eso es el lienzo blanco. A partir de ahí, cogí, hice un rectángulo de 3. Si lo veis deformado puede ser porque el proyector tiene una resolución distinta que el portátil y me lo exacta, ¿eh? No, esto mide 300 por 300. Ah, bueno, hice unos por 300 por 300. Lo hice a 72 y eso me da 4,16 pulgadas. Eso es, he puesto una tipografía a 12 puntos. Esta tipografía a 12 puntos, la veis así. ¿Qué hice luego? Hice el cálculo para hacer lo mismo, en vez de 72, a ver cuántas pulgadas era, si en vez de 72 ese cuadrado fuera 252. Y eso me dio, pues hay que dividir, no sé qué lo aquí, pero bueno, hay que dividir, aquí pone 200 o 300, no lo cambio, porque en 200 no me queda bien. Bueno, 300. Divides 300 entre 252, que es la densidad, y te da 1, algo pulgadas, 1,19 creo. Entonces fui a Photoshop y ese cuadrado, con la herramienta transformar, en Photoshop cuando aplicas el cambio de transformar la medida, puedes decirle la unidad. Entonces ahí en transformar le dice 1,19 pulgadas. Y quedó este cuadro amarillo. Y para que vierais, o sea, esto que veis aquí es lo que sería este cuadro rosa visto en una pantalla de un Nexus One. Ocupa esto que veis aquí en amarillo. Esos son 300 píxeles en una pantalla de un Nexus One. Y en un monitor es lo rosa. Para que veáis el espacio tan salvaje que hay, es un monitor. Los móviles normalmente no hay tan diferencia. Uno tiene 150, el otro 200, no es tan salvaje. Pero bueno, y luego la tipografía, lo que hice fue coger el grande con la caja de texto y lo escalé para que quedara igual que el que calculé, pero con la tipografía también. Y entonces, ¿cómo se leería un texto a 12 puntos en un Nexus One? Eso. ¿Vale? Entonces, yo creo que ha quedado claro un poco lo de la densidad de píxeles, el problema que supone y que es complejo, ya no solo el tema de resolverlo, sino es que hasta para el propio diseñador se le crea un problema a la hora de diseñar porque él está en un monitor, no está en un terminal. Y luego lo de la medida que os dije más o menos aproximada para poder pulsar un botón, que eran 44 píxeles, más o menos lo que se dice. También os he hecho una demostración un poco con esa medida. En un monitor es este espacio y en el Nexus One sería ese espacio sensible. Por eso esa es la mínima medida que se aconseja para que en terminales con mucha densidad de píxeles haya un área suficientemente grande como para poder afectar al usuario, que no sea imposible pegarlo justo en los 4 píxeles que asoman. Bueno, esto en cuanto a diseño, que como veis hay tela. ¿Cómo lo hemos resuelto nosotros? Nosotros hemos diseñado, hemos cogido un terminal. Hemos diseñado para ese terminal un terminal base, no hemos querido coger ni el extremo más alto ni el extremo más pequeño, y hemos diseñado para ese terminal al tamaño que quedara bien en ese terminal. Y una vez que tenemos eso y sabemos qué profundidad qué densidad de píxel tiene ese terminal, es una regla de 3 corregirlo en todos los demás que portemos la aplicación. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues la densidad del terminal en la que estoy la divido por el que usé como base de mi diseño, y si el botón medía 300 en la base que diseñé, ese resultado de dividir la densidad del terminal por la del diseño original, la multiplico por ese valor y va a pasar que si la densidad es mayor, eso va a crecer. Precisamente como con la densidad se veía más pequeño, crecemos los píxeles para que corrija en lo que está menguando la densidad. Y si es menor, va a pasar lo contrario. Como es menor, el botón crecería visualmente, entonces reducimos los píxeles para que corrija ese crecimiento. Pues con esto y lo que os expliqué, si conseguís verlo claro,
resolvéis el problema de la densidad, que es un problema puñetero, pero que ya veis que tiene solución. La arquitectura de la aplicación es cliente-servidor pura, o sea, la aplicación está en el servidor, todos los datos están en el servidor, y hay una apuesta ahí que hicimos hace unos años, que hace unos años era un poco locura, que era que todos los datos se sirven bajo demanda. Y hoy en día, pues por suerte, es muy difícil coger un teléfono de estas características que no te impongan las operadoras directamente el tráfico de datos, con una tarifa de plana o que te la limitan la velocidad, pero vamos, que el usuario tampoco se ve perjudicado por usarlo más o menos, salvo la velocidad, no en el dinero. Como hace cuando empezamos todo esto, vamos, ¿qué dices? Si pago 2 euros por cada CAC que descargo. Entonces, bueno. Esa decisión fue así y nuestra aplicación funciona así. Hay un servidor que es el que sirve todo y todo se sirve bajo demanda. Eso tiene pros y contras. Contras que en modo offline ahora mismo no lo soportamos, porque estamos barajando opciones. Pros que puedes optimizar muchísimo lo que le sirves a cada terminal. Porque como todo es una petición al servidor, una imagen que pides le puede servir la imagen perfecta y exacta para ese terminal. No hay una imagen ya predefinida que te tiene que servir para varios. Cuando pides incluso el menú, puedes incluso contemplar diferentes formatos en función del terminal para que el rendimiento sea mejor. Por ejemplo, nosotros en los terminales de gama más baja que soportamos, que son Nokia Series 40 y algunos Series 60, el menú viene como variables, parejas de variable valor, que es el formato que menos capacidad de proceso requiere del terminal. Y en cambio la versión Android viene en JSON, por poneros un ejemplo. Entonces el servidor se lleva todo el peso. El CMS es la base de la aplicación, se lo lleva al servidor. Detección de dispositivo se lo lleva al servidor para poder servirle los contenidos que sean adaptables al dispositivo bajo demanda. Generación de contenidos optimizados del servidor. Control estadístico, que es muy importante en este tipo de aplicaciones, aprovechar la aplicación para conocer quién te visita, qué terminales te visitan, qué zonas hacen más clics, qué zonas hacen menos clics, el servidor. Control de sesiones del servidor. Y las preferencias y el perfil, si es una aplicación contextual, esto es clave, no puedes caer en la idea de decir, bueno, en el móvil lo guardo localmente, que ha elegido este favorito. Porque pierdes totalmente, el usuario pierde la sensación de continuidad totalmente. Si él guarda un favorito en el móvil y luego va a su casa, enciende el ordenador, se loguea y el favorito lo guarda en el móvil, en el escritorio no lo tiene, eso es un error rotundo de cara al usuario. Entonces, para poder gestionar eso realmente conjunto entre todas las vistas del sistema, pues todo tiene que ser en el servidor. Configuración de preferencias de perfil, favoritos, todo lo que vuestra aplicación pueda ser configuración propia del usuario. Si queréis que el hecho de que sea contextual sea lo mejor posible, tiene que ir también en el servidor. ¿Y el cliente a qué se dedica? El cliente se dedica a darle al usuario lo que pide en ese entorno de la mejor manera posible. Nosotros liberamos a los clientes de cualquier, digamos, lógica prácticamente, y son como, no sé cómo deciros, son como televisores que les llega del servidor, pinta esto y ellos lo pintan, prácticamente. O sea, y luego reciben la interacción del usuario para pedirle al servidor otra cosa. Pero el cliente son tontos. Los clientes que hemos hecho en Syntour y que tenemos pensado hacer en alguna plataforma que no tenemos todavía, son tontos. Son pantallas que, hasta que os hagáis una idea, hemos contextualizado, hemos querido aislar tanto que el propio menú de la aplicación es distinto para cada localidad y cada cliente podría ser distinto también. Es decir, cuando un ayuntamiento contrata esto, elige la información que quiere darle al usuario. Entonces, si entras en Barcelona, te pueden salir de esos módulos que salían 10, y si entras en otro sitio 5 y en otro sitio 20, hemos hecho hasta 70 módulos y hemos hecho una arquitectura que se añaden módulos, que el día de mañana nos pasó aquí en Cataluña, en Alpenedés, que es la primera localidad que está implantada. Es una localidad que el tema de los vinos es crucial para su turismo. Nosotros no lo habíamos contemplado inicialmente, nos lo pidieron, pues creas un módulo, y en esa localidad, cuando alguien se loguea, en el menú lo carga del servidor también. Ni siquiera el menú es de la aplicación, el menú lo carga del servidor. La aplicación sí lleva los iconos para ahorrar el tiempo de espera y todo eso, pero los iconos que pinta los decide el servidor.
la aplicación. Que el día de mañana un cliente, que es un ayuntamiento, te dice, oye, este módulo lo doy de baja. Yo no tengo que actualizar la aplicación del usuario. Yo, en ese caso, me valdría con darlo de baja en el servidor. ¿Que lo añade? Pues bueno, por suerte, los sistemas de actualización de las aplicaciones han mejorado y en los markets, pues la propia aplicación con las versiones que tú vas subiendo, la propia aplicación te notifica. Pero bueno, llegado a un extremo, hasta se podría toda esa parte también hacer desde el servidor y guardar de manera local los iconos según van llegando nuevos. Luego, todo esto que os contamos de contextualizar no quiere decir que seamos tontos. O sea, si se pueden reutilizar cosas, si podemos hacer un diseño que sirva, como habéis visto, bueno, no lo habéis visto, habéis visto el tablet, vais a ver eso mismo en un Nexus One. Y esa aplicación, la del Nexus One y la que habéis visto en el Samsung, no es, o sea, es literalmente la misma. No hay ni un punto y coma cambiado. Es tal cual la misma. Y aún así, para los tablets no es la versión que vamos a hacer, porque consideramos que los tablets de un poco más tamaño que este modelo de aplicación no es el ideal. Ya voy acabando, que se acaba el tiempo. Formatos de intercambio de datos, lo que os decía, hay que pensar en la parte cliente, en lo mejor para el usuario. Los idiomas en las aplicaciones Android que tenemos se gestionan mediante JSON. Los idiomas en la versión de Symbian los gestionamos en SWF. Ya van compiladas las variables dentro de un SWF y se descarga del servidor. Es decir, para liberar la aplicación de la Symbian, de tener que tener cargados varios idiomas y que si el día de mañana se añade uno en una aplicación Symbian, es muchísimo más difícil actualizarla. Al usuario no hay notificaciones como en Android y en iPhone. El usuario o la aplicación es capaz, que eso con Flash no se puede, de descargarse un paquete de datos y guardarlo localmente, o el usuario se la tiene que desinstalar y instalar la nueva. Entonces, para evitar eso, los idiomas en la versión Symbian nosotros los sacamos fuera como contenidos. Y los idiomas de la aplicación, estoy hablando de las etiquetas, salir, loguearse, los mensajes de error, aviso, la palabra aviso, las tags de la aplicación. Los idiomas de los contenidos evidentemente vienen del servidor. Optimización de código. Bueno, esto aquí os recomiendo, si estáis empezando a hacer cosas para móviles, hay un documento de Adobe que es bastante extenso, tiene unas cuantas páginas, que creo que es de una persona francesa que trabaja ahora para Adobe y es muy recomendable. Explica no solo técnicas de optimización, sino que explica cuándo viene bien hacerlas. Por ejemplo, no es bueno optimizar el código cuando estás empezando a desarrollar la aplicación. No es bueno optimizar de la que empiezas, porque normalmente las técnicas que realmente optimizan, digamos que entorpecen la legibilidad del código muchas veces, son operaciones que van más rápido a nivel de bit que aritméticamente, cosas así, y eso si lo haces desde el principio y luego tienes que mantenerlo es mucho más difícil de mantener. O sea que no solo habla de temas técnicos de que en un loop es mejor el new no hacerlo o hacer un pool de objetos para que en vez de andar creándolo y destruyéndolo, cuando ya no lo usas lo guardas en ese pool y cuando necesitas uno, en vez de crear uno nuevo, coges el que has dejado de usar y lo reutilizas. Hasta todas esas cosas, pero también te dice un poco con qué mentalidad y en qué orden tienes que hacer todo eso. Ese documento es totalmente recomendable. Y si buscáis optimización de contenidos para móviles en Adobe, en Google y eso, os sale seguro, el documento lo explica. Optimización de tráfico de datos, que tengan tarifas planas, no quiere decir que ya me desentiendo, porque la velocidad es parte vital del usuario. O sea, el usuario en un móvil, por ejemplo, no está acostumbrado a esperar demasiado, entonces tampoco le puedes bajar cosas que le tengan muy aburrido. Optimización total de datos. ¿Y cómo se logra eso? Pues, por ejemplo, puedes hacer cacheos parciales de la información. Nosotros en las versiones, en los listados, cuando vas a un detalle, el listado no lo perdemos, porque después del detalle hay volver y la acción lógica del usuario es entrar a ver el detalle y volver al listado. Pues el listado no lo perdemos para que cuando vuelva al detalle lo vuelvas a solicitar al servidor, lo cacheas y cuando vuelves al detalle ya lo tienes y te ahorras eso. Y luego la internacionalización pues también es importante porque si quieres que sea contextual, el idioma es parte del contexto.
Y esta es la lista de digamos, el roadmap de la aplicación. Hay bastante ya avanzado. Yo creo que en 2 o 3 meses tendremos casi todo completo. Y de momento, como os decimos, estamos tirando con Flash. Hay alguna plataforma de aquí que bueno, habrá que tomar decisiones y ya veremos en qué acaba. Seguramente a través del WPC os enteréis en qué acaba la cosa, porque la más problemática de decidir en este momento es iPhone. Y seguramente que con el trabajo que hagamos sobre ella escribiremos en bloque de un poco la experiencia a nivel de rendimiento, de packaging y todo esto. Y esto es todo. Lo que voy a hacer para acabar ya es enseñaros lo mismo que os he enseñado en el tablet, en el Nexus One, para que veáis que es la misma aplicación y para que veáis que realmente esto se parece, sin ser lo mismo, se parece. Ahí está empezando y vais a ver la proporción. Ya os digo, es que es la misma aplicación, o sea, es el mismo instalador del Android Market en Windows. A loguearme. Hay temas de usabilidad que en cuestiones de usabilidad también salen. El otro día con una persona de Adobe me dijo, la contraseña no salen asteriscos. ¿Por qué no salen asteriscos? Y hay una discusión enorme sobre si en los formularios de móviles en una contraseña es mejor poner asteriscos o no ponerlo. Porque en el contexto de un móvil es muy difícil que haya alguien tan cerca y que pueda leer lo que estás escribiendo, y en cambio entorpece mucho. Supongo que a la mayoría os habrá pasado que estáis metiendo una contraseña, ya, uy, toqué mal, hostia, metí ya la R, no metí la R, asterisco, ahí te quedas. Borra, y vuelvo a meter la chapa. Entonces, eso es una tontería, pero tiene tela de peña discutiendo de si es mejor poner asteriscos o no. En este caso no lo hemos puesto, pero por ejemplo en el tablet sí que ya lo pide, pero la solución es lo que hace Mac y que ahora hace Windows 7 también, por ejemplo, que es un botón mostrar. Si bien la muestras, si no la muestras. Pues bueno, aquí la tenéis. Si os fijáis es igual que bueno, la que visteis en la imagen. Estos son categorías. Y una vez que entráis en una categoría, accedes al listado de información. Como veis, ahí ha hecho una petición al servidor. La petición es paginada, porque si hay 100 registros, no le vas a soltar tanto por memoria como por tiempo de carga y todo, 100 registros. Que el usuario demanda más información, pues la pide abajo del todo. Bueno, ahí hemos seguido, digamos, unas directrices de usabilidad que ya están establecidas casi como estándar en Android, en iPhone. Pues en el último elemento tú pulsas y te pide los 25 siguientes o lo que decidas la paginación. El orden lo puedes alterar por geolocalización. En un móvil tiene sentido usar el GPS para que los contenidos sean por proximidad. Hay otros entornos que no, el móvil lo lleva incorporado. Y luego puedes entrar pues, en el detalle de un elemento, y si os fijáis hay determinada información. En Android hemos metido, estos son ejemplos de contextualización también en función del dispositivo. En Android hemos metido Google Maps tal cual, Flash, la API de Flash, y la lleva, la primera vez que carga tarda mucho, a partir de que carga la primera lo lleva muy bien. Lo que hemos hecho para solventar este problema en Symbian es utilizar la API estática de Google Maps. Entonces pedimos al tamaño del terminal y lo que nos da es una imagen, y tenemos hasta zoom. Y bueno, y nada, el detalle de este, no he pillado una galería, a ver si pido una galería. Bueno, pues aquí tenéis aquí una galería. La galería pues tiene unos botones para avanzar por ella. También lo puedes hacer mediante el dedo. Bueno, esto las cosas de usabilidad. La galería admite rotación y ella sola se marca el máximo del ancho y todo. Entonces, bueno, y luego hay vídeos, soporta vídeos. Evidentemente en el teléfono se añaden botones para llamar por teléfono directamente desde la ficha, visitar la web, etc. O sea, que un poco y ya. Y ya sí que es difícil acabar, pero
os lo tengo que enseñar. Porque es la clave, y tendréis hambre y todo, pero es la clave. Con esto que os enseño ahora, es, digamos, la justificación de lo que os hemos contado. Toda chapa viene por eso. Lo que os hemos contado es, esto es la demostración de que lo hemos hecho con nosotros. O sea que, si os hemos mentido, nosotros vamos los primeros de cabeza. Y os voy a enseñar la versión de Symbian, que es el mismo concepto de aplicación, pero está contextualizada totalmente distinta. O sea, el menú es otro rollo, porque encima os estoy enseñando la versión de... Bien, no tengo entendido. Se abulta, ¿eh? Ahí está. Vamos. A ver. Vale. Bueno, esto aquí vamos rápido cuando vais a entrar. ¿Me vais a entrar lo conocíais? Los que habéis venido alguna vez antes aquí seguro, pero Drive Central es una herramienta de Adobe que está muy bien para probar contenidos y que se ha adaptado también bastante bien a todas las historias de CSS y todo esto que era complicado de afrontar. Bueno, aquí si os fijáis yo manejo con las teclas, lo cual es un cambio ya radical en lo que es la interacción, pero si la esencia de la aplicación, hasta el menú que es totalmente distinto, es un menú que el desplazamiento es un poco en la línea del otro, pero claro, las condiciones de pantalla y el hecho de usar teclas pues te condiciona totalmente el diseño y la estabilidad. Pues un poco para que veáis que es la misma aplicación, totalmente, esto es un listado, entras en el listado, también va paginado, el detalle, y el detalle navegas también. O sea, yo aquí la diferencia es que en vez de hacer así con el dedo, lo que estoy haciendo es clicar la tecla de la derecha a la izquierda. El mapa, lo que os decía, la API estática, puedes hacer zoom, alejarte, y va pidiendo imágenes a otro nivel de zoom, y la galería, pues lo mismo. Aquí te avisa también siempre de que hay un tema de datos, y la galería por defecto, para mejorar al máximo lo que es la visualización de la foto, pues el determinante lo apaisa, digamos, y bueno, y nada, y si os fijáis aquí con las teclas, con las teclas vas pasando también fotos. O sea que es la misma aplicación, pero realmente esta es totalmente distinta. Pero el usuario percibe una mecánica y una manera de trabajar con la aplicación muy similar. Y pues esto es lo que os queríamos mostrar como ejemplo para explicaros que para contextualizar una aplicación, lo mejor que podéis hacer, si da pie a ello, es aislar totalmente lo que es la aplicación de verdad, lo que es la esencia que vais a vender, de la tecnología, del hardware, del software y de los dispositivos. Y eso es.